¿Alguna vez te pusiste a pensar que los números forman parte de nuestra vida cotidiana? Los vemos por todos lados, ya sea en la calle, en el transporte público, en las tiendas, en internet, en situaciones y lugares que son aparentemente inocentes, como pueden ser, por ejemplo, el resultado de tus últimos análisis médicos, en números de teléfono, en documentación importante, en licencias, hasta en tus propios sueños. Quizás un número te recuerde alguna fecha muy particular de tu vida, un momento en el que fuiste muy feliz, que te trae muy lindos recuerdos, como la fecha de cumpleaños de un ser querido, el día que lograste concretar o cumplir ese sueño que tanto anhelabas, como así también te recuerda algún momento muy difícil y doloroso de tu vida, como puede ser la última vez que abrazaste o viste a determinada persona. Lo cierto es que los números pasaron a formar parte de nuestra vida cotidiana y estamos tan acostumbrados a ellos que pueden pasar totalmente desapercibidos. Pero aún así nosotros nos llegamos a preguntar o plantearnos si estas coincidencias, estas veces que sentimos de que un número nos persigue por varios días, todo esto tendrá algún significado especial para nosotros o si solamente serán puras coincidencias o delirios que tienen la menor importancia. ¿Te gustaría saber si esto es realmente así o si pueden llegar a tener algún significado especial para ti? Entonces te invito a que te quedes conmigo porque tengo una información para compartirte que te puede resultar muy interesante. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te doy la bienvenida al mágico mundo de los números, tanto si es la primera vez que tienes contacto con esta herramienta o si ya estás familiarizado un poco con esta información y te gustaría conocer un nuevo método o enfoque para poder enriquecer tus consultas, una nueva forma de poder autoconocerte, de conocer más a tu entorno o simplemente porque te dan curiosidad de estos temas en general, de todo lo que tiene que ver con el esoterismo, con las terapias alternativas. Para mí es un placer estar acá el día de hoy en lo que sería la cuarta edición del Congreso de los Oráculos, poder estar participando y presentarte esta nueva herramienta en forma de oráculo, que es mi primera creación, por así decirlo, a la cual llamé el Oráculo de Numerología Ilustrada. Descubre el poder de los números en tu vida cotidiana. En el objetivo de esta ponencia va a ser presentarte cómo funciona este oráculo, de qué se trata, cómo surgió la idea, un poquito de parte teórica para adentrarnos en conceptos básicos de la numerología en general, y la segunda parte estará orientada totalmente a la parte práctica, algunos ejemplos de tiradas, de lecturas, cómo puedes empezar a familiarizarte y utilizar esta herramienta en tu vida, entre otras cosas. Para empezar, primero me gustaría poder presentarme, quién soy. Bueno, mi nombre es Mauro Lamas. Actualmente estoy residiendo en Barcelona, en España, pero nací en Argentina. Em, Me considero un intérprete de los números, del tarot, de los oráculos, más que en sí un vidente o alguien que haya nacido con una capacidad especial, porque la realidad considero que soy el primero de mi familia que tiene contacto con este tipo de cosas, que se animó por ahí a romper con los prejuicios y adentrarse en este mundo. Y bueno, también podría decirte de que nací un 11 de octubre de 1992, actualmente transitando los 31 años de edad. Tengo un alma 7, una imagen 7 y mi sendero natal es 15-6, entre otras combinaciones. Y por ahí te preguntarás, pero todo esto ¿para qué? O sea, ¿para qué me puede servir a mí saber esto, no? Bueno, es igual que en la astrología, que cuando uno se presenta y dice, bueno, mi signo solar es Libra, luna en Aries, ascendente en Sagitario, como una carta de presentación, ¿no? Bueno, si lo trasladáramos para la parte de numerología, nos presentaríamos de esa forma. Y para que esto no te resulte como, no sé, te estoy hablando en chino o algo así, más adelante voy a dar un poquito de teoría, así te empezás a dar una idea de cómo empezar a sacar tus propios números también. Y bueno, la verdad es que no siento que haya nacido con un don en especial, ni con alguna percepción, y esto me gusta aclararlo mucho de antemano para que te des cuenta y sepas de que cualquier persona
pueda aprender a interpretar los números, si así se lo propone, que a diferencia de por ahí otras prácticas oraculares, otros sistemas en los que uno se tiene que guiar demasiado por su intuición, por percepciones, en realidad es que la numerología es bastante simple, hasta cierto punto, porque nos manejamos con números, con cálculos, con sumas. Y la información que está plasmada en números es la información que hay. O sea, no es que uno tenga que buscar esa información a través de otras conexiones, de meditaciones profundas, que no quiero decir de que se puedan hacer estas cosas con la numerología y tener revelaciones muy profundas. Pero lo que me refiero es que al menos en su forma de trabajar es simple y accesible a cualquier persona. E incluso yo mismo, antes de dedicarme a todas estas cosas que tienen que ver con el esoterismo, estudiaba, por ejemplo, diseño gráfico, también hice una carrera de canto lírico en un conservatorio de Buenos Aires. Mi vida estaba totalmente orientada hacia cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, prefiero considerarme desde mi humilde lugar un intérprete, una persona que acompaña, que simplemente va adquiriendo conocimientos y esos conocimientos los pone a su disposición para el que quiera aprender y para que tenga ganas de superarse o tener alguna comprensión. Y es por eso que creé este espacio al que llamé el Arcano Anubis, que es en parte un nombre que elegí en honor a mi pasión que yo siento por el antiguo Egipto, por las culturas antiguas, que decidí crear este espacio para poder difundir esta información a través de las redes. Y en algún futuro no muy lejano, espero poder meterme de lleno a estudiar psicología, que es otra de las áreas que me fascinan mucho. Creo que todos los que estamos metidos en estas cosas nos interesa mucho poder comprender cómo es el funcionamiento del ser humano, por qué hace las cosas que hace, hacia dónde va, ¿no? De dónde viene. Y sé que la mayoría estará expectante para saber, bueno, de qué se trata todo esto de la numerología, de los oráculos, de este oráculo que querés presentar el día de hoy. Pero yo creo que primero, para estar de acuerdo y asegurarnos de que todos vayamos por el mismo camino, me parece que es súper importante plantar los cimientos para estar en coherencia y saber que nos dirigimos hacia un mismo discurso, una misma opinión. Y qué mejor que empezar que hacer una definición de lo que es la numerología, que para algunos ya sabrán qué es, pero otras personas, y lo sé por experiencia propia, que le puedes decir incluso la palabra numerología, no tienen ni la menor idea de lo que estás hablando. Así que por eso me gustaría compartirte mi definición de lo que es la numerología, la cual encaja mucho con mi concepción, con la visión que yo tengo de esto. Y bueno, ¿qué es la numerología? Es el estudio y la interpretación de los números como expresiones de energía que tienen la capacidad de influir en el universo. Cada número contiene un conjunto de características y fuerzas particulares que lo hacen único. Y como cualquier otro sistema simbólico, una vez que logramos descifrar o hablar su lengua, nos permite acceder a un conocimiento que hasta entonces estaba oculto, ¿no? Y que puede revelar aspectos del pasado, del presente y las posibles tendencias o del futuro, siendo una valiosa herramienta para tener en cuenta y que al igual que la astrología y los planetas, los números inclinan pero no determinan, ¿no? Esto subrayado y en mayúsculas. Porque claro, el resultado de nuestra historia puede ser como nosotros querramos, ya que el libre albedrío existe, está presente y siempre opera en nuestras vidas. Nosotros siempre vamos a tener la decisión de qué es lo que vamos a querer hacer al final. ¿De dónde se origina la numerología? Bueno, esto es como la mayoría de las disciplinas que existen en el mundo del ocultismo, en el tarot, en todo, la cartomancia, que es difícil establecer un momento de un origen de un creador en particular, pero podríamos decir que la numerología tiene raíces antiguas y se encuentra presente en diversas culturas a lo largo de la historia.
Ya desde la antigua Babilonia, desde el antiguo Egipto, de todas estas civilizaciones, se utilizaban sistemas numéricos dotándolos de una fuerte conciencia espiritual y simbólica. Claro, esto en la antigüedad que nada estaba librado al azar, nada era porque sí. Incluso para los egipcios se daban estos casos de que decía, bueno, van a ser tal número de columnas, van a tener esta medida, todos los templos van a tener este mismo diseño, esta misma estructura, porque todo tiene un fin simbólico, hay un fin religioso y mágico detrás de todo eso. Bueno, con los números también pasaba lo mismo, ¿sí? Si cada número tiene un significado particular, entonces es apto para representar ciertos aspectos de la realidad y que esto puede contribuir, ¿no?, a la carga religiosa, mágica que se le quiere otorgar a un lugar, a un objeto. Pero lo que sí podemos hacer es establecer un antecedente en lo que es la historia de la numerología, el más conocido, el más popular, el más difundido, que es en la antigua Grecia de manos de Pitágoras, ¿no? Este señor que seguramente le resultará muy famoso por haber sido un gran matemático y filósofo, que en el año 530 a.C. aproximadamente introdujo la idea de que los números poseían cualidades metafísicas y simbólicas, existiendo una conexión entre los planetas y su vibración numérica, concepto que denominó música de las esferas, ¿sí? Es como que, bueno, este señor fue de los primeros que empezó a difundir eso, ¿no? Sabemos que antiguamente la información, el conocimiento se difundía más a través de la vía oral, por lo que puede haber modificaciones, cosas que se habrán omitido, que todavía no sabremos si realmente eran así. Y bueno, como la mayoría de eruditos, de estos sabios de esta época, les gustaba viajar mucho para tener contacto con otras culturas, por eso es que se dice que, bueno, Pitágoras pudo haber transitado mucho Oriente, conectándose con Egipto, y puede ser de que estos conocimientos hayan provenido de ahí, ¿no? O hayan tenido influencia al menos en la teoría que después él empezó a desarrollar. Bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, en el día de hoy con la numerología. El estudio de la numerología fue popular antes, en la antigüedad, entre los primeros matemáticos, aunque hoy en día ya no se considera una disciplina matemática ni tampoco una ciencia, porque hace mucho que la comunidad científica la relegó a la categoría de pseudociencia o superstición, similar a lo que sucede con la astrología en relación a la astronomía. De nuevo, vamos a antes. Todo estaba unido, había una forma de comprender la existencia. Ciencia, religión, magia, todas estaban en conjunto unidas. Después se empezó a desarrollar el método científico puro, ¿no? Puro y duro, de decir, bueno, lo que no se puede aislar, lo que no se puede separar y estudiar en un entorno controlado y ver que esto se repite, ¿no? Para poder generar una teoría a partir de una hipótesis y todos estos pasos, bueno, era evidente de que la numerología y otras disciplinas iban a ser totalmente descartadas, marginadas. Así que por eso pertenece al club de las marginadas junto con otras disciplinas, ¿no?, que están acá. Así que bueno, todas se acompañan en ese sentido. Pero bueno, ¿qué pasa? El hecho de que sea una pseudociencia, de que sea una marginada, rechazada, descartada, hizo de que la numerología se estanque o se detenga para siempre. Pues no, mi ciela, ¿no? Como diría el meme, y todo lo contrario. A medida que fue avanzando los siglos, las civilizaciones se fueron formando diferentes escuelas, enfoques y alcances, que no sé si muchos sabrán esto, pero la numerología no es solamente un solo método, sino que, bueno, de ahí se desprenden muchísimas ramificaciones, que es lo que la hace tan rica, tan interesante e imposible de terminar de estudiar, porque cada vez encontrás más enfoques, más cosas interesantes, que sucede lo mismo con la astrología, con otras cosas. Lo cierto es que la numerología, ¿no?, como dice aquí, nunca ha dejado de evolucionar a lo largo de los siglos, desarrollándose paralelamente en diferentes países y continentes, adaptándose al contexto y necesidades de cada sociedad y cultura. Va de la mano del hombre, de la evolución, del proceso evolutivo de él, de su pensamiento, de las experiencias que va viviendo. Es que
digamos, los números y cualquier otra disciplina se va adaptando, actualizando al momento. Por eso que yo no puedo basarme en teorías y conceptos de hace, no sé, 300 años y aplicarlas al día de hoy, porque la realidad es diferente, la sociedad es diferente, estamos en otra época, hay otros desafíos, otros planteamientos. Aunque bueno, uno siempre va a partir desde las bases, ¿no? Porque las bases han demostrado de que son fiables. Pero lo que sí podríamos decir a grandes rasgos es de que la mayoría de escuelas que existen, al menos en Occidente, tienen sus raíces en bases pitagóricas, o sea, se basan en los principios que inicialmente presentó Pitágoras, y de ahí surgen diferentes enfoques y alcances. Pero sí podemos encontrar, por ejemplo, que la numerología se ha desarrollado en otros continentes y podemos encontrar numerología oriental, china, numerología védica, ¿no? Numerología tántrica, ya más relacionada con la cultura, con los hindúes, ¿no? Con la cultura india. También la numerología cabalística, que es otra de las grandes que impone, ¿no? Una de las más populares también, basada en los principios de la Cábala, ¿no? Obviamente. Em, Numerología caldea, que también es un tipo de numerología antigua. Y luego encontramos los que son después ya los enfoques, ¿no? Que enfoques dependiendo qué tipo de conocimiento uno quiere obtener en eso. Si lo enfoco hacia un lado más psicológico, encontramos, por ejemplo, la numerología humanista, numerología sistémica, que hace esta fusión tan maravillosa con lo que es la teoría del transgeneracional, la psicogenealogía, con las constelaciones familiares. Bueno, con los números se puede hacer esto también, se puede hacer un estudio del árbol familiar y del transgeneracional. Luego está la numerología kármica, que está más enfocada en las deudas kármicas, ¿no? Como su nombre lo indica, que nos dice básicamente qué es lo que venimos a trabajar. Eh, Luego también tenemos los que serían las fusiones propiamente con los números, ¿no? Que en el tarot, por ejemplo, que también es riquísimo de estudiar. La numerología fusión con la astrología, ¿no? La astronumerología también es un mundo súper fascinante. Pues yo, ¿qué puedo hacer con los números? O sea, ¿para qué me sirven, no? ¿Para qué me pueden servir? No solamente te van a servir para poder comprenderte mejor, de autoconocerte, y obviamente al saber cómo autoconocerte, puedes también conocer a los demás, sino que también te van a servir para, por ejemplo, realizar sinastrías, ¿no? Como se hace en astrología, que es esto, el estudio de compatibilidad de pareja, no solamente en las relaciones amorosas, sino también con cualquier tipo de sociedad, incluso comparándote a vos con otra cosa, ¿no? Que no tiene que ser una persona, sino que también se puede hacer, bueno, la compatibilidad mía con respecto a una vivienda, a un trabajo, para saber cuál es mi vocación, cuáles son mis talentos. La numerología infantil, que pertenece a lo que es la numerología evolutiva, que es, digamos, estudiar el proceso de crecimiento del ser humano, cómo es en su niñez, digamos, en las etapas más tempranas de su vida, cómo es en la adultez, en la adolescencia y cuando ya está en su proceso de vejez y de maduración. Todo esto también se puede estudiar, se puede analizar, se puede utilizar los números para cuestiones más mundanas y cotidianas, que eso es una de las cosas que voy a nombrar más adelante, que es como, bueno, decir, bueno, ¿cuál es el nombre apto para colocarle a un negocio? ¿Cuál es la mejor fecha para hacer determinado evento? ¿Cuál me conviene más? ¿En qué fecha me conviene más abrir un negocio? ¿Qué nombre de marca debería elegir y es más apropiado? Esto todo lo que pertenecería al campo de la numerología electiva, o sea, estudiar los números para a partir de ahí tomar decisiones. Y también existen otros métodos y otras formas de uso que pueden resultar más controvertidas, pero que sé que existen porque las he visto. Lo que sí yo no las practico, pero sé que existen y que sé que hay métodos, como por ejemplo, bueno, adivinar los números para la suerte, ¿no? Para los juegos de azar, la lotería, para las apuestas de caballo, para muchas cosas se pueden aplicar los números. Pero bueno, todo eso para mí es como ya más experimental y dependen mucho. Yo como todavía no las practiqué, no las puedo utilizar porque tengo que
hacer el filtro y saber si funcionaron, ¿no? Comprobar. Pero bueno, es solamente para mencionárselos y que sepan que existen también. Ahora bien, ¿por qué un oráculo de numerología específicamente? Yo más bien preguntaría, ¿y por qué no? ¿Por qué no un oráculo de numerología? Y aquí te voy a contar un poco de cuál es la inspiración detrás de esta creación, de esta decisión de crear esta herramienta. Y una tiene que ver en parte con la disparidad en la popularidad de las prácticas esotéricas, especialmente con respecto al tarot. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros encontramos que en el mercado, ¿no? En las diversas prácticas que existen, que son difundidas, que son buscadas, existen unas que son más populares o más difundidas que otras. Y esto va a depender mucho, por supuesto, del país en el que nos encontremos, en la cultura. Como para darte un ejemplo, con respecto a la numerología, según lo que yo he vivido, si yo voy a una librería cualquiera, si esa librería no es una librería muy grande, sino es una librería más comercial, muy difícilmente encuentres algún libro que sea sobre numerología. La mayoría de los que vas a encontrar en la parte de esoterismo, de espiritualidad, van a ser de tarot, de runas, de constelaciones familiares, que se está imponiendo mucho ahora esto, ¿no? Y bueno, los clásicos de autoayuda. Pero de numerología no es muy común encontrar, al menos no de donde yo estoy viviendo. Después, en general, no son muchas las editoriales, no son muchos los autores, las publicaciones que se salen al mercado que tengan que ver con esta temática y más en idioma español. Lo que sí es más común de ver es bibliografía en inglés. Al parecer en Estados Unidos son como un poquito más obsesivos con los números. Allá es como le prestan más atención. Y esto lo sé porque como yo soy un devorador de libros, de buscador de información, me cuesta encontrar muchas veces bibliografía en español de numerología y la encuentro solamente en inglés. Pero como yo no sé hablar inglés, las tengo que traducir con un programa o algo. Pero bueno, así aprendo. No hay excusas. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que es con respecto a la disparidad, ¿no? Y porque también sucede lo que les mencioné antes. O sea, hay gente que le nombras la palabra numerología y no tiene la menor idea de lo que estás hablando. Entonces, como que todavía no llegó a ocupar un lugar tan protagónico como si, por ejemplo, lo es el tarot, que para bien o para mal tiene su fama, pero la tienen. ¿Qué sucede también? De que la realidad es que los números no son amigables, salvo para la gente que le gustan las matemáticas, que yo, aunque sepa sobre números, les digo que fui malísimo para las matemáticas en mi escuela. Las matemáticas no me gustan, me han generado un trauma, por así decirlo. Así que se entiende de que los números pueden resultar aburridos, que pueden resultar difíciles, que como que haya que hacer muchos cálculos, porque pertenecen más a un ámbito de los conceptos abstractos de la esfera mental, a diferencia del tarot, ¿no? Que es un sistema tan visual, tan llamativo, que es más fácil, ¿no? Es más amigable que la gente acceda a eso. Y es por eso que de ahí surgió la idea de decir, bueno, vamos a cambiar esta realidad y voy a crear un oráculo que utilice números, pero no voy a hacer tarjetas con números así solos, sino que voy a hacer de que estos números eh, resulten atractivos mediante asociaciones de imágenes, crear una especie de tarot, pero en base a los conceptos de numerología. Y es por eso esto de superar las apariencias, mostrando el potencial oculto de los números. Y el siguiente punto es que por la amplitud y la evolución de la disciplina en conjunto con los seres humanos, como había mencionado antes, estamos viviendo en una época en la que sentimos que vamos cada vez más rápido, creo que en exceso de rápido, que tenemos que adaptarnos, porque si no nos adaptamos nos vamos a quedar atrás. Con la numerología sucede lo mismo. Se tiene que adaptar, tiene que evolucionar para poder, digamos, estar a la altura de las necesidades de las personas.
Y para mí ahí estaríamos desperdiciando un gran potencial, que es esto de superar las apariencias y de que no sabemos de que hay un potencial oculto ahí. Porque como les dije, en situaciones aparentemente inocentes hay números que se pueden presentar y nos estarían dando mensajes. Y podríamos dar miles de ejemplos de esto, como dije, ver un número muchas veces seguidas, como si te estuviera persiguiendo, no sé, de cosas de decir, bueno, fui al odontólogo y me sacaron el diente o la muela número 36, no sé. Entonces ahí ya estamos hablando de un número. Fui al banco, me dieron el turno tanto, ¿no? Número tanto. Voy a todo, cada vez que me fijo en la hora o algo me aparecen números repetidos. Un día voy al supermercado y tenía que comprar, no sé, 4 naranjas. Y en lugar de 4 naranjas, llevé 3 naranjas. En estas, digamos, situaciones de olvido que parecen como o equivocaciones, incluso en esas situaciones a veces se puede esconder un mensaje, pero nosotros no somos conscientes. Y esto tiene que ver mucho con el inconsciente, ¿no? Los números pueden servir de instrumento para el inconsciente que está intentando de comunicarse con nosotros, de mostrarnos algo, y bueno, lo hace a través de estas aparentes equivocaciones o omisiones, ¿no? Pero bueno, aquí estaría el criterio de cada uno, la capacidad de observación sobre todo, y de objetividad ante todo, para saber si lo que estamos experimentando em, tiene un mensaje oculto, por así decirlo, si son, digamos, delirios nuestros. Porque el objetivo de esto tampoco es volverse un paranoico, de volverse un loco y de pensar de que todo lo que sucede tiene que ver conmigo, ¿no? Todo el tiempo, no es así siempre. Pero bueno, ahí está nuestra capacidad de intuición. Y al fin, después de tanta explicación, llegamos a la segunda y última parte de esta ponencia, presentándote la baraja en todo su esplendor, con todas las cartas que lo componen. En total son unas 23 cartas, cada una tiene 14 ilustraciones y en total serían 322. Se pueden clasificar en 6 grupos usando una teoría que a mí me sirvió mucho cuando estudiaba numerología, que se llama clasificación de números. Pero para poder diseñar esta baraja hice algunas modificaciones pequeñas. Entonces, podemos decir que estos 22 números que componen esta baraja se pueden dividir en 6 grupos o familias principales. Tenemos primero los números básicos, que van del 1 al 9. Básicamente son las vibraciones esenciales de las cuales se desprenden todas las combinaciones después que les siguen. Luego tenemos los llamados números maestros, que en este caso solamente van a ser el 11 y el 22, pero existen más números maestros, que son todos aquellos números que son dobles, 33, 44 y así hasta llegar al 99. Después tenemos los números kármicos, que son 4, el 13, el 14, el 16 y el 19. Luego los números problemáticos, que son 3, el 12, el 15, el 18. Los números llamados potenciados, que es una nomenclatura que decidí especialmente para este oráculo, que incluye al número 0, ¿sí? En numerología sí tenemos en cuenta el 0, tiene un significado particular. El 10, el 20 y finalmente los números especiales, que son el 17 y el 21. A ver, a grandes rasgos, ¿qué podemos decir de cada uno de estos grupos? Si bien esto se encuentra mejor detallado y explicado en el manual que acompaña la baraja, bueno, es muy sencillo. Los primeros 9 números, como dije, son las vibraciones de las que se desprenden todos los significados y todas las combinaciones después posibles. Cada uno de esos números tiene una esencia, una personalidad en particular. Los números maestros son llamados así maestros porque vienen a dar maestría. Las personas que lo poseen significa que vienen con una misión espiritual y eso significa también más pruebas a superar. Los números kármicos, llamados así porque tienen que ver con la ley del karma, con deudas de vidas pasadas, y te dice que, bueno, en esta existencia venís a trabajar esas dificultades y a equilibrarlas, ¿sí?
Números llamados problemáticos. Yo les puse problemáticos porque pueden llegar a ser similares a los kármicos en el sentido de que pueden representar obstáculos, pero no llegan a ser números kármicos en sí. ¿M? Los números potenciados los llamé así porque en numerología el cero tiene la capacidad de expandir, de aumentar o de anular totalmente el número que le acompaña. En este caso, los únicos números que contienen cero en la baraja son el 10 y el 20. Y luego los números especiales, especiales porque son considerados benéficos, ¿sí? Si bien todos los números tienen algo en qué distinguirse, el 17 y el 21 tienen mucho que ver con el tarot porque son similares. El 17 es el arcano de la estrella y el 21 el arcano del mundo, ¿sí? Ambas son consideradas vibraciones benéficas que simbolizan protecciones y éxitos. Así que bueno, básicamente aquí tienen los 23 números divididos en 6 grupos. ¿Cómo se compone cada una de las cartas? El oráculo está compuesto, como dije, de 23 cartas y 322 ilustraciones. Cada una de esas cartas tiene 14 casillas y dentro de esas casillas ilustraciones, ¿sí? Pero hay 4 que tienen un significado particular. Tiene una parte de astrología, que es la correspondencia de un planeta en un signo. Esto les va a servir muchísimo para las personas que ya saben astrología y puedan combinar las técnicas astrológicas junto con estas cartas, ¿sí? O también para a la hora de la lectura adivinatoria, porque nos pueden estar hablando, por ejemplo, de una persona que sea del signo de Aries, que sea del signo de Fuego, etcétera. Luego, una parte de correspondencia con el tarot, por eso es que son 23 cartas, ¿sí? Hay una carta para cada uno de los arcanos mayores, pero seguramente ustedes estarán diciendo, pero sobra una. Bien, esa que sobra es el número cero, ¿sí? Y en el tarot tenemos algunas barajas que toman el arcano el loco como el número cero o como el número 22. Entonces es el único arcano que tiene doble numeración. Es cero y es 22 a la vez. Esto te habilita para que si vos querés puedas utilizar este mazo como un tarot, pero solamente vas a tener los 22 arcanos mayores, ¿sí? Pero igualmente lo puedes utilizar así. Luego tiene una correspondencia alfabética. ¿Qué es esto? En numerología, nosotros a la hora de analizar nombres, palabras, cada una de las letras del alfabeto tiene una equivalencia numérica. Esto dependiendo qué sistema utilizas, qué alfabeto. Para este oráculo se utilizó el alfabeto inglés o latino, que es el más utilizado en numerología, que consta de 26 letras. Entonces, cada una de estas letras les corresponde un número. En este caso, la letra A es equivale al número 1. Esto te puede servir muchísimo a la hora de las consultas, porque, por ejemplo, te puede estar dando la inicial de un nombre, de un lugar, de una palabra, de una acción, de un concepto, de un sentimiento, de un montón de cosas. Y te va a servir también para poder combinar estas cartas con otras y así formar palabras. De aquí se puede salir muchísima información. Y finalmente tiene una correspondencia con un elemento. En este caso solamente para las primeras 9 vibraciones, porque para el resto de cartas no tienen una correspondencia elemental, solamente las primeras 9. Y aquí, por ejemplo, tenemos que el número 1 corresponde al elemento fuego. ¿Para qué me sirve esta parte? Bueno, te sirve como para que te des una idea de cómo es la naturaleza esencial del número, ¿m? De qué elemento corresponde, y también para hacer una técnica a la hora de realizar las lecturas que se llama balance energético, que ahora te voy a explicar un poquito eso. El resto de las ilustraciones funcionan a modo de pistas que de alguna forma están representando el significado del número, ¿no? Entonces ahí tenés como algunas ideas para que vos trates de sacar el propio significado de la carta. Y esto también te va a servir muchísimo porque te vas a poder dejar guiar por las imágenes y vas a empezar a hacer lecturas o asociaciones originales. ¿De qué manera se puede utilizar este oráculo? Para mí existen dos tipos de formas principales, que a una la llamé para lectura indagatoria o para lectura adivinatoria. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas dos tipos de lectura? Bueno, todo va a depender de cuál va a ser tu objetivo a la hora de hacer la lectura.
Si tu objetivo es obtener información, descifrando los números para comprender los mensajes y explorar las energías que hay detrás, entonces vas a utilizar una lectura indagatoria. Para la lectura indagatoria vamos a tener que hacer cálculos, sumas, etcétera. Luego, la lectura adivinatoria es utilizar las cartas como un oráculo en sí mismo, como lo que es, ¿sí? Es el método clásico, o sea, utilizar las cartas haciendo tiradas. Esto, el objetivo principal va a ser responder a una pregunta para buscar orientación o la sabiduría que necesitas a la hora de tomar decisiones importantes o consultar tendencias en el futuro. La diferencia entre una lectura y otra no es algo rígido porque nosotros podemos hacer una lectura que es adivinatoria y a la vez va a tener cosas que también son indagatorias, pero me pareció bueno clasificar de esta manera para que sea más comprensible. Y bueno, ya tengo las cartas, ya tengo la tirada, ya tengo el nombre que quiero analizar, ya tengo la palabra, la fecha de nacimiento. ¿Por dónde empiezo? Bueno, para poder hacer una interpretación ordenada, también creo un método específico para este oráculo, el cual llamé el método de los tres pasos, que es algo muy simple. Primero, conocer la naturaleza de cada uno de los números que estén presentes. ¿Es un número par? ¿Es un número impar? ¿Es masculino? ¿Es femenino? ¿A qué elemento pertenece? ¿Cuál es el elemento que está faltando? ¿Cuál es el que está en exceso? Esta es la operación a la que se llama balance energético. Como su nombre lo dice, vamos a hacer un balance, una estadística, para ver qué elemento, qué cualidad está en exceso, cuál está faltando, y así nos va a ir tirando pistas sobre hacia dónde se va encaminando la lectura. El paso número 2 va a ser la clasificación de números, que es lo que les presenté en el principio. Ver a qué familia o grupo pertenece cada uno de esos números. ¿Es un número kármico? ¿Es maestro? ¿Es problemático? ¿Es un número básico? Y finalmente, paso 3, interpretación. En base a todo lo que ya fuimos analizando en los dos pasos anteriores, los combinamos y ahí empezamos a armar el discurso, la lectura, y ahí empieza a surgir la intuición, empezamos a hilar más en detalle y empecemos con un nombre. En numerología existen dos datos principales de los cuales se desprende todo, que es el nombre completo y la fecha de nacimiento. Si yo quiero levantar una carta natal numerológica, los datos que necesito tener para poder hacer eso siempre va a ser el nombre completo de la persona y su fecha de nacimiento. O depende lo que yo quiera analizar, ¿no? Si es un negocio, etcétera. Tomemos como ejemplo el nombre María. ¿Qué hacemos? Bueno, como les dije, en numerología, a la hora de trabajar con letras, se hace la correspondencia numérica, ¿sí? Entonces, bueno, tomo el nombre y veo a qué número le pertenece cada una de las letras. Y seguramente les va a suceder de que va a haber casos de que no van a poder armar todos los nombres porque hay nombres en los que se repite una letra más de una vez. Entonces, por lo tanto, necesitan tener otra copia de la misma carta, ¿no? En esos casos es muy fácil. Pueden tomar un papel cualquiera y pueden ponerle el número que estaría faltando, ¿no? Esto es al principio, ya una vez que se empiecen a memorizar cada una digamos, de los números y de las letras, ya no va a ser necesario hacer esto, pero como a modo de que sea más ilustrativo, más didáctico, siempre voy a recomendar de que traten de armar el nombre o la palabra que quieren estudiar, ¿no? Y en este caso tenemos, bueno, 41991. Estos son los números que corresponden a este nombre. Y arriba, si observan, van a ver que la letra M y la letra R tienen otros números, ¿no? 18 y 13. Estos son los números llamados en dígito compuesto, porque claro, el número 4 en realidad es la letra D, el número 4 puro. Pero la letra M es un número 13, que si nosotros reducimos 3 más 1 nos da 4, pero es un número de dígito compuesto.
En numerología, dígito compuesto son todos aquellos números que están compuestos por más de una cifra, ¿no? Dos cifras, etcétera. Y de dígito simple, los que son de una, ¿no? Del 1 al 9. Me parece importante que ponga de dónde viene ese 4, porque no es lo mismo estudiar un 4 que proviene de un 13 a que provenga de un 22, ¿no? Porque el dígito compuesto le da un matiz especial a ese número. Pero en este caso, como estamos realizando un ejemplo sencillo, no vamos a utilizar los números de dos cifras, solamente los de una. Y bueno, ya armamos el nombre de María y hacemos el paso uno, que es conocer la naturaleza de cada uno de los números. Hay números impares, números pares. Toda esta explicación de cada uno de los elementos, de los principios, está detallado en el manual, pero bueno, yo acá los voy a ir guiando y les voy a ir diciendo. Todos los números que sean impares van a ser de energía masculina. En este caso tenemos el 1 y el 9 y el 9 y el 1. Y de energía par van a ser los números femeninos. En este caso el único número par que tenemos es el 4. Por lo tanto, podríamos decir que en este nombre lo que abunda más son los números masculinos, que es un principio general para cualquiera de las áreas que ustedes estudian, ¿no? Que la energía masculina la vinculamos con ¿qué? La vinculamos con la acción, con algo más lógico, que se manifiesta hacia el exterior, es más extrovertida. Entonces ahí, bueno, ya vamos obteniendo algunos datos, ¿sí? ¿A qué elemento pertenece cada uno de estos números? Bueno, el 1 pertenece al elemento fuego, el 9 también pertenece al elemento fuego. El 4 pertenece al elemento tierra. Todos los números que son impares pertenecen o al elemento fuego o al elemento aire. Y los números que son pares pertenecen al elemento tierra o elemento agua. En este caso, el único número de elemento tierra que tenemos es el 4 y el resto todos son de fuego. Entonces, bueno, ahí vamos armando más la interpretación. Vamos con el segundo paso, la clasificación de números. Aquí va a ser muy sencillo porque, como les dije, no vamos a trabajar con números de dos cifras, así que todos pertenecen al mismo grupo, que son las vibraciones básicas, ¿no? Del 1 al 9. Y ahora me gustaría que para hacer el paso 3 recordarles la importancia de lo que conocemos como la visualización creativa, ¿sí? Yo no les voy a decir lo que significa cada uno de los números, porque me gustaría que ustedes se inspiren, empiecen a guiarse por las imágenes de estas cartas y empiecen como a atar cabos, empiecen a hacerse una idea de ustedes, qué sensaciones transmiten por los colores, por el movimiento. ¿Hay alguna de estas cartas que les resulte más atractiva, otras que les resulte como menos atractiva? ¿Por qué? ¿No? Una que les transmita una sensación de paz, como de optimismo, o por ahí hay otras que no. Todo esto, o sea, déjense guiar por las imágenes y en base a eso empiecen a interpretar. Y se van a dar cuenta de que no es necesario de que se sepan el significado de cada uno de los números de memoria. Una vez que se animen a sacar su interpretación, ahí recién pueden tomar el manual y leer qué es lo que significa. Y diviértanse comparando a ver qué tan cerca o qué tan lejos estuvieron, ¿no? Con el significado presentado en el libro y con lo que pensaron antes ustedes. ¿Qué pasa si nosotros tomamos este nombre y sumamos cada una de las letras? Vamos a obtener al final otro número, ¿no? Que seguramente va a ser de dos cifras o más. En este caso, si sumamos todos los números de este nombre, nos da 24/6, que aquí sí podemos trabajar con dígito compuesto y vamos a tomar las cartas y vamos a buscar. Vamos a buscar el 2, vamos a buscar el 4 y vamos a buscar el 6. Y acá están, ¿ves? Las imágenes presentadas. De nuevo, déjense guiar por las imágenes. No hace falta que sepan los significados de memoria. Pueden hacer de nuevo lo mismo. A ver cuántos números pares hay, cuántos números impares, a qué elementos pertenece cada uno. Recuerden que en la parte inferior a la izquierda se encuentra la correspondencia del elemento. Miren las imágenes y ustedes
Háganse una idea, a ver, ¿a qué elemento puede estar perteneciendo este número? ¿Qué nos podría estar diciendo toda esta información acerca de este nombre? Si todos son números pares, podríamos decir de que es una persona conectada hacia lo emocional, porque los números pares tienen que ver con lo femenino. Para los que sepan tarot, miren la parte de arriba, que el número 2 corresponde a la sacerdotisa, el número 6 a los enamorados, el número 4 al emperador. ¿Qué podríamos decir? Que acá hay mucha energía que tenga que ver con lo material, ¿no? Con el amor, su forma de actuar sería más introspectiva, y así pueden ir analizando cualquier nombre o cualquier palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero trabajar sobre una fecha de nacimiento o sobre una fecha cualquiera, ¿no? Que me interesa y quiero saber qué es lo que significa? Bueno, aquí de nuevo volvemos a armar la fecha con las cartas. En este caso sería la fecha de nacimiento de María, ¿sí? Hagamos el método de los tres pasos. ¿Cuántos números masculinos, cuántos números femeninos hay aquí? En paso número 2, clasificación de números. ¿Cuántos números kármicos hay, maestros? Por ejemplo, tenemos que en su día de nacimiento, 13, hay un número kármico. ¿Cómo se analiza una fecha de nacimiento en numerología? Existen diversas formas, pero yo en el manual les presento una que considero como la más sencilla, que es dividir la fecha en tres ciclos. El mes de nacimiento le llaman también karma o ciclo productivo, porque va desde los 0 hasta los 27 años de edad. Corresponde con las primeras etapas de la vida de una persona, por eso es que se llama ciclo formativo, ¿m? Con la adolescencia, con la entrada a la adultez. El día de nacimiento lo llaman también número de alma o ciclo productivo. Empieza a operar a partir de los 27, 28 años de edad hasta los 54 años. Y bueno, se llama productivo porque generalmente en la vida de una persona esos son los años en los que se desarrolla profesionalmente, laboralmente, conforma una familia, si es que quiere tener una familia. Y finalmente, el que se conoce como ciclo de cosecha, que es el año de nacimiento de la persona. Ciclo de cosecha porque va desde los 54 años hasta, digamos, el final de su vida, que ya ahí tiene que ver con el momento de entrada hacia la madurez, ¿no? La tercera edad, cuando la persona ya se retira. Pero bueno, cada uno de estos componentes se encuentran mejor detallados en el libro. Pero acá nosotros solamente trabajemos con los números que vemos y con las cartas. ¿Qué me están diciendo todos estos números de esta persona? ¿Qué me pueden decir? Que por ejemplo, que si tiene un número 2 que puede ser emocional, tiene también 1979, su año de nacimiento, 9 y el 7 son considerados números espirituales, un número kármico 13 estará diciendo de que vino a trabajar, vino con desafíos que necesita equilibrar. El número 13, para los que sepan tarot, está relacionado con el arcano la muerte. Podríamos decir que esta persona tiene cualidades para poder transformarse, para poder reinventarse constantemente. Y así ustedes van sacando la información. A la hora de hacer consultas con numerología también podemos realizar algunas técnicas predictivas, que la más común de todas es decir, bueno, ¿en qué año me encuentro? Que igual que en astrología tenemos la revolución solar, en numerología tenemos su equivalente que es el año personal. Cada vez que yo cumplo años, entro en una vibración en específico. ¿Cómo se saca esta vibración? Se saca sumando mi día de nacimiento, mi mes de nacimiento, más el año en el que entro, ¿sí? Aquí lo que está representado no es su año personal, sino lo que se conoce como sendero natal, que es la suma de su fecha de nacimiento, que da la casualidad de que es la misma que su año personal, porque nosotros nos encontramos actualmente en el año 2024. Si nosotros reducimos el año, vamos a obtener un número 8. ¿M? Y bueno, ella tiene el mismo número de año personal con el año
digamos, con su fecha de nacimiento, que es su sendero natal. Y le da un 14,5, un número kármico de nuevo. Y aquí les puse algunas palabritas clave porque a la hora de realizar numerología predictiva, cuando queramos hacer lecturas de este tipo, vamos a tener mucho en cuenta los números que aparecen. Por ejemplo, digamos que María dice, estoy planeando realizar un viaje, pero para realizar ese viaje no me siento tranquila porque primero tengo una casa que quiero vender. Quiero saber si este año voy a lograr vender esa casa. Ustedes miren las imágenes y díganme cuántas posibilidades hay de que eso suceda. A ver, ¿se dará el viaje? ¿Habrá algún tipo de venta? Podríamos decir que sí, ¿no? Porque en el número 5 tenemos el dibujo de un avión, luego también tenemos el dibujo de unas bolsas de shopping, ¿no? Que se fue de compras. Y también porque en los significados básicos de los números tenemos que el número 14 tiene que ver con la adaptación, con el exceso, con el ingenio también. 14 es un número relacionado a las mudanzas. También nos podría estar diciendo de que ese viaje lo va a disfrutar, ¿no? Pero que tiene que cuidarse de no excederse. Incluso podríamos preguntarle, a ver, ¿hacia dónde te quieres ir, no? Me dice, bueno, me quiero ir a España, por ejemplo, y vemos que acá está la letra E. Bueno, y aquí, como les había mencionado, el año personal de ella, que es 14,5. ¿Y qué pasa si analizamos su edad? Ella en estos momentos tiene 45 años. Bueno, tomamos las cartas y formamos la edad, ¿no? 45. Si sumamos 4 más 5 nos da 9. Y aquí tenemos 4, ¿no? El dibujo de una casa, 5, el viaje, y 9, que es el número de la experiencia. Vemos que también aparece un pasaporte en una de las casillas y utilizamos palabras clave. Es decir, bueno, tenemos el 4 que representa la casa, el número 5 que es todo lo nuevo, el movimiento, y el 9 de la experiencia y también de los finales, del cierre de un ciclo. Y aquí nos estaría como reforzando la posibilidad de que ella pueda realizar este viaje y de que logre la venta de esta casa. La edad en la que estamos transitando es muy importante porque logra ser predictiva muchas veces. Lo que sí es muy importante que quiero aclararles es que para hacer una predicción completa siempre va a ser necesario que tengamos la carta natal calculada, tener toda la carta estudiada, analizada de la persona para a partir de ahí empezar a hacer los movimientos, mirar los tránsitos y ahí vamos armando y vemos qué tan altas son las posibilidades de que se den ciertos eventos y cuáles no. Pero pueden utilizar este oráculo para hacer algunas predicciones, para buscar información. Pero lo que les quiero aclarar es que obviamente esto nunca va a suplantar lo que es un estudio completo, ¿no? Al igual que en astrología nosotros levantamos una carta natal. Y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es la lectura adivinatoria como tal, mediante tiradas. Y aquí les traje para ilustrar algunos casos para que sepan cómo empezar a leer las cartas con estos números. Y tenemos, por ejemplo, la típica lectura de decisiones. Una persona que necesita tomar una decisión entre dos opciones y no sabe cuál elegir, ¿no? En este caso tenemos a Roberto que le ofrecieron una oferta de trabajo en otra empresa y le gustaría saber si le conviene más permanecer en su puesto actual o considerar la nueva propuesta. Y bueno, realizamos la mezcla, empezamos a repartir las cartas y las que nos salieron son el número 15 y el número 22. El número 15, la primera carta, está representando su trabajo actual, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si él decide quedarse en donde está? Y la carta número 22 representa qué pasa si contempla o se anima a tomar esta nueva propuesta. Empiezan a guiarse por las imágenes, la clasificación de números. Hay números kármicos, hay números maestros, hay números problemáticos.
Vemos que el 15 es un número problemático, está asociado con el arcano el diablo. El número 22, un número maestro. Vemos un tablero de ajedrez. Podríamos decir que en donde él se encuentra es un ambiente competitivo, ¿no? Como que siempre siente que tiene que saber jugar sus cartas. Vemos acá unas esposas. Puede ser que algunas veces se sienta como limitado, encerrado. Una serpiente aquí arriba, como que tiene que ver con la sagacidad, con la inteligencia. Una linterna que está alumbrando como algo, que puede estar diciendo que hay cosas que no están del todo claras. ¿Será él el que se comporte de esta manera como más a la sombra, más estratégica, o tendrá que ver con su entorno? Luego el número 22, el de esta nueva propuesta. Como número maestro es un número que nos está hablando de pruebas. Aquí siempre a la hora de realizar cualquier tipo de lectura, tengan en cuenta los datos de la persona. Tengan en cuenta el nombre, analicen la edad en la que está, analicen el año personal. Porque claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, él tiene un número 22 en su fecha de nacimiento? Y eso viene como un talento de él. Y vemos que acá aparece el número 22 en esta nueva propuesta de trabajo. Podría estar diciéndole que en esta nueva propuesta se puede encontrar una gran oportunidad para que él pueda desarrollar sus talentos. Incluso si a él lo que le preocupa es la falta de libertad, vemos que en el 15 hay esposas, como que se siente más esclavizado a esto, más prisionero, pero vemos que en el 22 hay una paloma volando, que nos transmite como más libertad, cambios por el planeta Urano, novedades. Entonces, en base a la información que nosotros les demos, él va a ir tomando su decisión. Y aquí vamos con una de las lecturas más buscadas en la comunidad de los tarotistas, que no puede faltar nunca, la lectura de las relaciones, en este caso una relación de pareja. André y Francisco han estado durante un tiempo saliendo, sin embargo, Andrea duda de las intenciones de Francisco con respecto a establecer una relación a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, ella desea saber qué es lo que él pretende, ¿no? ¿Qué intenciones tiene él? ¿Qué es lo que siente él por ella? Y si esta relación tiene futuro, si vale la pena seguir apostando por esto. Entonces sacamos dos cartas, una que represente a Andrea y otra que represente a Francisco. A Andrea le tocó el número 17 y a Francisco el número 19. Aquí hacemos clasificación de números, vemos que cuántos números pares, impares hay. Tenemos que el número 19 es un número kármico, número 17 es un número de los llamados especiales, ¿no? Que era más benéfico. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? ¿Qué les parece? Ella lo ve como un 17, miren, que vemos estrellas, diamantes, ¿no? Como diciendo, wow, esta persona yo le doy un lugar de mucho valor, ¿no? Me trae como ilusión. Relaciónenlo con el arcano la estrella. Vemos acá como una palmerita con una isla. Podría ser de que a veces ella se siente como aislada, como que él se aísla también. ¿En él qué vemos? En él vemos como con una corona, un sol. Diríamos como que él se impone, ¿no? Se impone en esta relación. Le gusta más mandar, dominar, sentirse que está en el centro. Es alguien que llama la atención, quiere que lo reconozcan. Es como un poquito más independiente, ¿no? Acá tenemos el dibujito de un zorro, que no necesariamente significa algo malo, pero puede decir que es una persona astuta y como que le va a costar porque está tan acostumbrado a estar solo, le gusta su independencia, su libertad, como que mucho en una relación seria no va a querer por ahora, ¿no? No sé ustedes qué piensan. ¿Qué pasa si nosotros a estas dos cartas las tomamos y hacemos una suma? Y digamos, bueno, a ver cuál es el resultado entre ellos dos, ¿no? Actualmente, por la energía que ellos están emanando ahora, si yo sumo cada una de sus energías, me va a estar mostrando cuál es la fusión entre ellos y hacia dónde se está encaminando esta pareja. ¿Cuál va a ser el resultado a corto plazo? Y nos sale un número 36,9. Miramos cuántos números impares hay, cuántos pares.
qué elemento predomina más, qué colores les transmite esto, ¿no? Qué sensaciones. Yo acá siento como más calidez, ¿no? Y en el resultado final nos da un 9, que era el número de la experiencia, como vimos antes. Pero también acá tenemos una tortuguita, y sabemos que las tortugas son lentas, ¿no? Entonces, esto también nos podría estar indicando que esta cosa es como que va a demorar. Pero luego, cuando vean en el manual la clasificación de números, la naturaleza de cada una de las vibraciones y también lo que se conoce como concordancias o planos del temperamento, cada uno de los números nos puede estar indicando una temática. Por ejemplo, acá el número 3 tiene que ver con la creatividad, es un número artístico. El número 6 es un número que tiene que ver con las relaciones. Así que no estaríamos diciendo de que esta pareja vaya hacia un mal camino, sino de que puede ser de que a largo plazo haya una posibilidad de comprometerse, pero esto va a ser lento, ¿no? Y cada uno va a tener que trabajar para que eso suceda. Tomemos otro ejemplo, que es la famosa lectura del sí o del no. Y aquí tenemos a Cristina, que tiene que asistir a una muestra escolar donde su hijo realizará una actuación importante de música, ¿no? Pero su automóvil no ha estado funcionando bien, así que Cristina está preocupada, lo ha llevado al taller, pero todavía tiene sus dudas. Tiene miedo de que pueda fallar para el día del evento. Entonces ella pregunta, quiere saber si debería llevar de nuevo al automóvil de revisión o no hace falta. Aquí en este caso solamente podemos sacar una carta y esta carta salió al revés, invertida. Este oráculo está diseñado para que ustedes también puedan realizar lecturas invertidas. ¿Por qué? Porque algunas cartas tienen ilustraciones que si ustedes las ven al revés, les puede dar otro significado. Así que déjense guiar por la imaginación y saquen ustedes sus propios significados invertidos. Aquí puse la carta al lado, al derecho, para que podamos verla mejor. Empiezan a mirar las imágenes. ¿Ustedes acá ven algo que esté relacionado con un transporte, con fallas, con música? Sí, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un violín, un instrumento musical. Tenemos acá un microscopio, que ¿qué es lo que hace el microscopio? Nos permite mirar en detalle, ¿no? Entonces, esta es una de las particularidades que tiene el número 7, por ejemplo, que es detallista, perfeccionista. Cuando aparece un número 7 nos está pidiendo hacer un análisis, que hay algo que tenemos que estudiar muy bien. Entonces nos estaría diciendo que sí te convendría por ahí realizar una revisión extra, porque quizás hay algo que es necesario estudiar y analizar acá. Incluso vemos el dibujo de un inodoro y quizás, bueno, le preguntamos a la persona qué es lo que falla en este automóvil, qué parte está fallando. ¿Son las ruedas? ¿Es el motor? Puede ser un estancamiento de alguna del caño de escape, de alguna tubería, ¿no? O puede ser una infiltración de agua, de un líquido, de algo, porque vemos que el número 7 acá está rodeado como por olas. Hay cosas que nos remiten al agua, ¿no? Y si es cierto de que podemos analizar cualquier fecha, nombre o palabra, no iba a dejar esta ponencia sin antes analizar a nuestro Congreso Internacional de los Oráculos, ¿no? A ver ustedes, ¿qué creen que tendrán los números para decirnos? Vamos a realizar la misma operación, tomaremos las cartas y armaremos el nombre. En este caso, al tratarse de un nombre tan largo, lo que conviene hacer es separarlos por bloques y de ahí vamos sacando los números de cada una de las palabras. Como se muestra aquí, tomamos cada una de las palabras, las vamos reduciendo y ahí vamos a ir obteniendo números de 2 dígitos. Finalmente tomamos toda esta información y realizamos una suma final que, bueno, en este caso al ser un nombre tan largo nos va a dar un número de 3 cifras y vamos a seguir reduciendo, reduciendo hasta que obtengamos un número de un solo dígito. Y el Congreso Internacional de los Oráculos suma un total de 12, que reducido es un 3.
Aquí tenemos las cartas que representan el 12 y que representan el número 3. Vamos con el método de los 3 pasos. La clasificación de números, la naturaleza elemental. Tenemos un solo número par, 2 números impares. El número 3 es de elemento aire. Número 12 era considerado uno de los números problemáticos, entre comillas, solamente para hacer una clasificación. ¿Ustedes qué creen por estas imágenes? ¿Estará reflejando alguna de las cualidades o de lo que se trata el Congreso de los Oráculos? ¿Qué es lo que se realiza en este Congreso? Comunicamos, ¿verdad? Difundimos información a través de las redes sociales, hay mucho intercambio de ideas. Tenemos en la parte astrológica la configuración de Júpiter en Géminis, que es esto de la expansión, ¿verdad? Se ve como todo muy colorido, como un entorno divertido, alegre. Tenemos el arcano La Emperatriz, que entre algunos de sus significados está el crecimiento, la fertilidad. Miren el número 12. ¿Qué pueden observar en él? Una persona meditando, como un Buda. Tenemos el planeta Neptuno, tiene que ver con la espiritualidad. Miren esta imagen de estos 3 brazos unidos. Hay aquí como mucha comunidad. El número 12 tiene que ver con el arcano El Colgado. ¿Qué tipo de información se transmite en estos congresos? De tipo espiritual, las terapias holísticas. Así que podríamos decir de que está reflejando bastante bien, como que hay una coherencia, ¿no?, entre los números y lo que este nombre está expresando. ¿Qué podemos observar si tomamos la fecha del día de hoy, de la inauguración de esta 4ª edición? Aquí también se podría tomar, en el caso de que sea un negocio, una empresa, algún evento como una fecha de casamiento, se podría tomar como una fecha de nacimiento. Entonces podríamos decir de que esa empresa, de que ese negocio, o que incluso este congreso también tendría su fecha de nacimiento, ¿no? Su cumpleaños. Armamos los números con las cartas, nos dejamos guiar por los dibujos, por los colores, las sensaciones que nos quiere transmitir. Hay muchos números pares, ¿verdad? Hay uno solo que es impar, después un número 0 que tiene la capacidad de poder expandir. El número 6, el número del amor, de la comunidad, de dar un servicio. El número 2 relacionado con la sacerdotisa, esta conexión espiritual. El número del emperador, que está fantástico aquí, que tiene que ver con el poder materializar. En general, universalmente nos encontramos en el 2024, que nos da un año 8. Tiene que ver con concretar cosas a nivel material. El número 5, el movimiento, los viajes, puede ser también la enseñanza, la divulgación. Por el arcano número 5, el sumo sacerdote, una transmisión de información de tipo espiritual. Si sumamos la fecha total, nos da un 19, un 10 y un 1. Una hermosa combinación. Tomemos esta información como la energía que inicia esta 4ª edición y que se va a mantener a lo largo de los días en que dure. Nos habla de reconocimiento, mucha vitalidad, energía, originalidad, mentes trabajando juntas para ofrecer ideas innovadoras, nuevos enfoques, nuevas creaciones. También tiene que ver con el sol, con iluminar, ¿verdad? Puede ser el reconocimiento de nuevos talentos, nuevas personas en nuestra vida, nacimientos. El número 10 relacionado con la rueda de la fortuna y el planeta Júpiter, la expansión, la apertura al mundo, un grupo de personas que vienen a compartir su conocimiento y que proceden de diferentes lugares. Se trata, por lo tanto, de una energía muy benéfica. Si bien el 19 es un número kármico, tengan en cuenta que esta clasificación tiene un fin más didáctico, que no existen números buenos ni malos. Todo va a depender del estado evolutivo de la persona y cómo los utilicemos. Un número puede ser negativo para ciertas cuestiones, pero positivo para otras. Así que me parece que esta energía que va a acompañar este 4º congreso va a ser muy beneficiosa y que nos va a traer muchas alegrías y nuevas herramientas para abrir nuestra mente.
Y ahora me gustaría preguntarte, ¿qué significados tienen los números para vos? ¿Te gustaría empezar a aplicar estos conceptos en tu propia vida? Deseo muchísimo que este oráculo se convierta en una herramienta para que te puedas sentir identificado, puedas asignar tus propios significados a las cartas, haciendo de cuenta como si fuera un lienzo en blanco, donde puedas depositar todas tus experiencias, tus emociones, tus inquietudes. Por eso que hice que este oráculo se convierta en una información accesible para todos, para que pueda llegar a todas partes del mundo, puedas descargarlo e imprimirlo desde tu casa, utilizando los materiales que más te gusten, los puedas llevar a todas partes, en tu bolso, en tu mochila, puedas anotar todas tus reflexiones, revivir tus propias historias. El número 3 me trae algún recuerdo feliz de mi vida. ¿Quién cumple años un día 3? Mi nombre está repleto de 5. ¿Influirá de alguna manera esto a mi vida? Dale una oportunidad, animate a entrar a este mundo. Y si te resulta interesante, podés compartir esto con tus seres queridos, tus amigos, tus conocidos. Muchas veces los oráculos se convierten en una buena excusa para conocer más a las personas que nos rodean, para que ellas también puedan abrirse a nosotros. Y solo me queda agradecerte por haber estado aquí, por haber escuchado atentamente, por darte la oportunidad de abrirte hacia esta información. No me voy a despedir. Esto no es el fin, sino el principio. Y ante cualquier duda o experiencia que quieras compartirme, voy a estar encantado de recibirte por alguno de mis canales de comunicación, por si te interesa adquirir este oráculo, tener más información de él o aprender muchas otras cosas de numerología, de oráculos, de tarot. Te deseo muchísimos éxitos y nos vemos muy pronto.